buenas tardes. Tengo aquí la lista de imágenes que les voy a mostrar mientras cuento lo que es este año 1979, es decir, el capítulo 40 de esta serie donde queremos recordar, cada capítulo es un año, de 1940 hasta el año 2000, las grandes canciones, los grandes acontecimientos y sobre todo las grandes tendencias de la música popular en el mundo. Siempre tenemos 2 o 3 minutos para repasar un poco la actualidad mundial. Vamos a recordar una historia quizás de mujeres. El Shah de Persia tiene que abandonar su país porque es un peligro para la democracia y entonces hay una revuelta, se marcha con su mujer, la famosa Faradiva, que había sustituido a Soraya en su momento porque Soraya no había podido darle herederos, y ahí se da cuenta de la incongruencia de la política internacional. Muchos países occidentales apoyan esa marcha del Shah de Persia pensando que de esa forma va a ser mucho más fácil pacificar Oriente Medio, cosa que vemos que es imposible, y quien le sustituye son los ayatolás y radicalizan mucho más la sociedad. No vamos a hablar ahora de política, pero que sepan ustedes que lo que pareció la salvación para el pueblo persa se convirtió en una auténtica maldición. Sigo hablando de mujeres porque con el Shah he aprovechado para hablar de Faradiva. ¿Recuerdan a Margaret Thatcher? Pues este es el año 79, donde sube por primera vez al poder, es decir, al gobierno. Saben que el poder en el Reino Unido lo tiene en teoría la reina, es una monarquía, pero es la jefa de gobierno, la primera ministra, la que cambia también con su liberalismo económico la forma de gobernar el país. La dama de hierro la llegan a llamar. Sigo hablando de mujeres, qué casualidad, y veo aquí la lista que la siguiente persona que vamos a hablar es una monja albanesa que se va a la India y que se convierte en la Madre Teresa. Hasta ahí normal. Todos la conocemos ahora como la Madre Teresa de Calcuta. Hace una obra social impresionante, consigue que jóvenes de todo el mundo vayan a Calcuta a colaborar con su fundación y sobre todo este año, ahí se ve en la imagen, consigue el Premio Nobel de la Paz, que es prácticamente el certificado de bondad, certificado de buena conducta, en este caso de buena conducta en ayuda a los necesitados en la ciudad de Calcuta. Vamos a cerrar este repaso con un libro que seguramente pocos de ustedes han leído, que se convirtió en una película que seguramente muchos de ustedes han visto, se llamaba La historia interminable. Pues este es el año en que Michael Ende publica como libro La historia interminable, que va a convertirse en uno de los libros para adolescentes más importantes de los finales de ese siglo XX, donde todavía estamos aquí contando la historia. Y yo quiero hablar hoy también de los Oscar, sobre todo porque creo que hay una injusticia tremenda en la entrega de los Oscar. Por ejemplo, la mejor película fue Kramer contra Kramer. Kramer contra Kramer cuenta la historia de un matrimonio que se deshace. Él es Dustin Hoffman, ella es Meryl Streep, todavía poco conocida. La ruptura, el cuidado del hijo, la pelea en los tribunales, bueno, fue elegida como mejor película. Y Dustin Hoffman tuvo el Oscar como mejor actor. Pero Meryl Streep, que hace un papel similar al de él, es decir, son la pareja. Yo sé que en pantalla sale más Dustin Hoffman porque el director se centra más en los problemas de él para que le dejen cuidar a su hijo. Meryl Streep no le dan el premio a la mejor actriz principal, sino a la mejor actriz de reparto. Es el primero de sus 3 Oscars. Hay que decir que nadie en el mundo ha tenido más, nominaciones que llaman, es decir, no han conseguido ser más veces finalista del Oscar. Más de 20 canciones ha sido finalista. Lo ha conseguido en 3 ocasiones y creo que lo conseguirá en alguna más. Entonces uno dice, si no se lo han dado a Meryl Streep, se lo habrán dado a una persona que es el no va más y tal. Pues no, una artista importante, pero que no va a pasar a la historia, que se llama Sally Field, ahí la tienen ustedes, por la película Norma Rae, una película de lucha sindical que sonó mucho en esa época y que hoy día está mucho más olvidada que Kramer contra Kramer. Así que si ustedes me permiten, y con perdón para
Sally Field, con la cual no me meto, se lo mereció, hizo un gran papel, pero no consiguió hacer una carrera tan consistente como la que ha conseguido y sigue consiguiendo en Meryl Streep. Vamos a la música. Los temas bailables siguen siendo el no va más, siguen siendo lo que está en todas las listas. Todo el mundo intenta imitar el sonido discoteca hasta el punto de que hay un disco, para mí, vergonzoso, en el que los Rolling Stones pretenden imitar, lógicamente no es imitar, pero seguir la senda de lo que habían hecho los Bee Gees, naturalmente sin conseguirlo y sobre todo saliéndose de esa autopista de respeto rockero que tienen en todo el mundo. Pero vamos a empezar a hablar del grupo Village People, es decir, la gente del Village. El Village es un barrio de Nueva York con gente muy variopinta. Entonces el grupo toma a 4 o 5 personas, en este caso, 5 tipos blancos y negros. Uno, estoy viendo aquí la fotografía, vestido de policía, otro vestido de indio, otro vestido de vaquero, y con una cierta tendencia, luego ya claramente delimitada al mundo gay, hacen un par de canciones en este año 79 que le lleva las 2 veces al número 1. La primera es esta, YMCA, YMCA. ¿Qué significa eso? Pues es una asociación de jóvenes cristianos, Young Man Christian Association, que funciona en Estados Unidos y que venía a ser como la acción católica de los cristianos en España y en otros países. Es decir, una forma de agrupar a los jóvenes y evitarles los peligros de las discotecas y, naturalmente, sobre todo, de la droga. Y la siguiente canción, digamos, en esta, Village People se mete en el mundo adolescente de la IMCA, y en el otro se mete en el mundo casi adolescente de la Marina. Se llama In the Navy. Seguro que les suenan las 2 canciones, seguro que recuerdan sus vídeos, pero yo les diría que deberían seguir en Internet, en las muchas páginas que existen con estas canciones gratuitas, que las vean, que vean los videoclips, porque realmente fueron importantes. Pero ¿de dónde viene toda esta historia? Pues esta historia viene de la semilla que habían plantado los Bee Gees con la famosa banda sonora. Curioso, ojo, la banda sonora de Fiebre de Sábado Noche tiene, creo que son 5 canciones de los Bee Gees y 12 o 14 de otras personas. Sin embargo, todo el mundo lo identificamos con los Bee Gees, que este año 79 vuelven al número 1, eran entonces la moda absoluta, con Demasiado Cielo, Too Much Heaven, que es esa portada que estamos viendo. Por cierto, un cielo que en este caso no tiene nada que ver con ese cielo negro que estamos viendo en la portada, yo con ustedes, porque la palabra heaven significa el cielo espiritual, mientras el otro sería sky, es decir, el cielo que vemos cuando levantamos la vista hacia las estrellas y hacia las nubes. Todo el mundo identifica, pero de forma rotunda, la música disco con una cantidad de compases por minuto determinada. El presidente entonces de la compañía, ahora se llama Universal, que lanzaba estos discos pertenecen a un productor, Robert Stigwood, RSO, Robert Stigwood Organization, era el que llevaba los Bee Gees y que hizo muchas de estas películas, y quiso demostrar en esa banda sonora de la película que se podía hacer música disco con ritmo lento. Y es precisamente lo que viene ahora, que es el grupo Peaches and Herb, lo demuestra. La canción, le sonará, se llama United. Me acuerdo que aquel director me dijo un día, música disco, no importa lo que metas, son 140 beats por minuto. Por suerte se equivocó y había buenas canciones y malas. Este grupo, Peaches and Herb, si buscan su historia, es un grupo que ya tenía 25 años y que en realidad era la obra personal de ese personaje que se llama Herb. Peach, que seguía melocotón, era el nombre que ponía a la chica que cantaba con él. Y simplemente, a lo largo de las décadas, iba cambiando el melocotón. Él seguía, porque él se lo podía permitir,
pero buscaba chicas jóvenes y guapas que hicieran ese papel. Y en este caso a esta le tocó este número 1 de Reunidos, United, que está junto con otras chicas importantes en el sonido discoteca de las que vamos a hablar ahora. La siguiente es Amy Stewart. Amy Stewart, una chica también muy pinturera, con muy buena imagen. Yo a toda esta gente tuve la suerte de conocerlo porque en este año 79 estaba en plena éxito en España un programa de televisión llamado Aplauso, al cual yo pertenecía. Yo era el único guionista del programa y todas estas figuras, todas, fueron viniendo al programa una detrás de otra. Amy Stewart lo que hizo fue convertir en sonido disco, es decir, acentuar menos la parte dolorosa, llamemos, o espiritual del soul significa alma, para hacerlo más ligero y más bailable. Y este Tocar Madera había sido ya número 1 como música soul y ella lo convierte de nuevo en música de baile y la convierte también en un número 1. Y la siguiente chica no hace lo mismo, porque en este caso es una canción nueva, se llamaba Anita Ward, y Anita Ward es una chica, una jovencita, también pasó por España, de la que se puede decir lo mismo que Amy Stewart. En Estados Unidos le llaman One Hit Wonder, maravillas, o éxitos o artistas de un solo éxito. Este Ring My Bell de Anita Ward fue un éxito también rotundo. Se hizo un maxi single, que es este que tenemos aquí, 12 pulgadas, porque eso daba más fuerza en las discotecas al sonido y juega, si dice toca mi timbre, puede pensar que va a su casa y toca el timbre para que vaya, puede pensar que le toca el ombligo, que es lo que en el lenguaje más o menos juvenil se puede ser tocar el timbre. Pueden ustedes pensar lo que quieran, el caso es que ella lo defendió con mucho éxito y volvió a ser número 1. Pero vamos a salirnos un poco del sonido disco, que fue lo más importante en los últimos 3 o 4 años de los años 70, y vamos a irnos a músicas de otro tipo, aunque con mucho ritmo también. Nuestro siguiente artista es un inglés que había estado en los Face, el grupo Face, era el cantante, ya que de pronto la compañía pensó, si le grabamos a la vez con el grupo y como solista, tenemos doble negocio. Así que le dijo, te vamos a grabar discos a ti solo, pero sigues cantando con los Face, que antes se habían llamado los Small Face, las caritas pequeñas, luego solo las caras, los rostros. El cantante se separó y durante unos años hizo discos con el grupo y discos en solitario. Los discos con el grupo no funcionaban, los discos en solitario llegaban al número 1. Dicho lo cual, les voy a contar que se llama Rod Stewart, que todo el mundo le conoce y que una de las canciones que le lanzó al estrellato fue este Do You Think I'm Sexy? ¿Crees que soy sexy? Rod Stewart para muchas chavalas de la época era enormemente sexy. Esta canción tuvo un pleito con un compositor, un creador brasileño que dice que le copió, y si ustedes oyen la canción que defendía el brasileño, yo pienso que el estribillo está copiado. Sin embargo, las autoridades británicas, que es donde se presentó el pleito, tiraron hacia Rod Stewart y dijeron que no tenía ninguna similitud y le permitieron seguir disfrutando. Como ven ustedes, es coautor junto con un tal Carmine Appice, aunque se llamaba Carmine, era un hombre, y era un músico componente de un grupo americano llamado Vanilla Fudge, Vanilla Fudge, bueno, que es una especie de helado de vainilla. Dejo a Rod Stewart y nos vamos con Earth, Wind and Fire, que ya estuvieron en el programa dedicado al año anterior con sus canciones. Saben ustedes que en Estados Unidos hay muchas canciones que hablan de septiembre, sobre todo de septiembre, como esta de Wind and Fire. Ese mismo año hicieron también el Boogie Wonderland, Boogie en el País de las Maravillas. Yo cada vez que alguien pone en marcha una canción que se llama September, sé que va a sonar la palabra Remember, para recuerda septiembre, es que pega Remember September, y a veces November, pero eso ya es
es más raro. Bueno, pues esta canción está en esa línea, recuerda lo que fue el mes de septiembre, recuerdan la música y sobre todo Erwin and Fire están en plena forma haciendo ese tipo de música que es algo más que el sonido disco, o digamos que es la derivación del sonido disco a lo que luego llamaron sonido funky. Es decir, funky que venía también de la salida de la música soul. Todo va de esa música negra, el soul, que empieza a ser soul sinfónico, se convierte también en una variante en esto que acabo de llamar de la música funky, derivan a la música discoteca y vuelve a ser música funky. Y hablando de ese sonido disco, Gloria Gaynor, una de las que lo habían inventado el año 75, reemerge, vuelve a salir a la superficie en el 79 con una canción que es pura historia, que se sigue cantando, que se ha hecho en todos los idiomas, que es un himno de reivindicación de las mujeres, de los movimientos gays, lesbianas, LGTBI y todas las vocales que quieran ustedes poner detrás, que se llama I Will Survive, es decir, sobreviviré. Una mujer que está aplastada, puede ser por las convenciones sociales, por la sociedad machista, y que sin embargo dice que va a sobrevivir. Es un disco espléndido. Los arreglos, las armonías, los fragmentos instrumentales. Gloria Gaynor como vocalista hacen de I Will Survive una de las canciones importantes, fundamentales en este año 1979. Hecho todo esto, vamos a contar una cosa. Yo cuando me dicen ¿por qué triunfó tanto Aplauso? Y yo respondía siempre, Aplauso empezó en el 78, acabó el 1 de enero del 83. ¿Por qué? Porque los que hacíamos el programa tuvimos la suerte de coincidir con tres de los grandes movimientos musicales de la época. Uno era el sonido disco. De ahí salió nuestra sección La Juventud Baila, aquello que hacía el recordado José Luis Fradejas. Pero a la vez que salía esto, salía un segundo movimiento que era los ídolos juveniles. Pillamos la aparición de un Miguel Bosé, de unos Pecos, de Leif Garrett, del que voy a hablar ahora, y ya teníamos el público más joven, pero ya más mayor, no adolescente, que le gustaba el sonido disco. Teníamos el preadolescente y adolescente que tenían este otro sonido, y además cogimos el nacimiento del videoclip como fenómeno. Teníamos una lista de videoclips que la gente se quedaba en su casa los sábados por la tarde para ver los nuevos videoclips. Los estrenábamos nosotros, no había otro programa que pudiera rivalizarnos. Pero entramos con Leif Garrett en el sonido de los ídolos juveniles. Eran artistas jóvenes, guapos. Es decir, lo mismo que había pasado con el rock and roll, que la gente, los que seguían el rock and roll, habían conocido a un montón de artistas, empezando por Elvis, y no digamos nada cuando empieza el sonido de colegio, los Polanca, los Neil Sedaka, de que son el público y el cantante son de la misma edad. Aquí pasa lo mismo. La gente joven empieza a encontrarse artistas de los que pueden enamorarse porque pueden ser sus novios o sus novias. Y este es el momento de Yo estoy hecho para bailar, que fue un número 1 también de Leif Garrett. No crean ustedes que solamente había esos movimientos. Yo les he contado alguna vez que movimientos como el rock and roll, como la música de los Beatles, como el sonido discoteca, polarizan tanto que durante unos años todo el mundo quiere hacer la misma música y eso no cambia. Y sin embargo hay artistas que se salen del tiesto, que pueden tardar un poco en triunfar, que a lo mejor lanzan un disco y tardan año y medio, 2 años en convertirse en figuras, pero acaban marcando nuevas líneas. Y uno de ellos son los Dire Straits, el famoso conjunto que ha lanzado anteriormente los Sultanes del Swing y que sin embargo no ha tenido ningún éxito masivo. Pero poco a poco la gente empieza a darse cuenta de que aquello es un sonido totalmente distinto y poco a poco acaban siendo una de las bandas fundamentales de los últimos 70, estamos en el 79 y ya de los 80.
Un poco como pasó con el sonido punky, que empezó también en mediados de los 70, que siempre se consideró una vía lateral, un ramal que no tenía salida, y sin embargo muchos de sus artistas, con un pequeño reciclaje, consiguieron convertirse en figuras de la música pop. Y aquí pienso en Blondie. La cantante era rubia, por eso el nombre de Blondie. Ella se llamaba Deborah Harry, ha cantado también en solitario, pero Blondie, que nace de la música punky del escenario neoyorquino, se convierte en una cantante pop de enorme éxito con canciones como este Heart of Glass, Corazón de Cristal, que también espero que recuerden porque solamente han pasado 40 años. Cuando empecé a hacer esta serie, las canciones tenían 70 y 80 años y comprendo que hay que tener o mucha edad o mucha memoria, las dos cosas juntas, para recordarlas. Bueno, pero, ojo, Blondie era una figura que cambiaba, salía del sonido disco, pero seguimos coincidiendo. Por ejemplo, Donna Summer, de la que hablábamos ya como reina definitiva la semana pasada en el programa anterior, con su canción Last Dance, se consagra como la gran figura y hace esta canción que se llama Hot Stuff, más o menos material caliente, tómenlo en el sentido que quieran tomarlo, pero en el sentido musical efectivamente es una canción muy importante. Se convierte en la cantante negra más importante del mundo y eso lleva a su compañía de discos a hacer una idea que parece alocada, que es unir en un mismo disco una cantante de disco con una cantante de musical, que es la número uno entre las cantantes blancas. Les hablo de Barbra Streisand haciendo un disco a dúo con Donna Summer. Una operación de marketing dificilísima. ¿Por qué? Porque cada una pertenecía a un sello discográfico distinto. Las dos eran figuras totales. Ninguna quería aparecer como menos que la otra. La versión original duraba 16 o 15 o 11, muchísimo, no se podía poner en un programa de radio. Entonces, los abogados se fueron uniendo y se decidió que cada una de ellas podía ponerlo en su disco grande, pero que el disco pequeño original iba a ser de Donna Summer y que no lo podía lanzar Barbra Streisand hasta posteriormente. Y además dependía también de los mercados. Estoy mirando la portada porque me vuelvo loco. No podían hacerlo en un país o en otro sin permiso de la otra persona. La canción, que se llama No More Tears y No Is Now, significa más o menos, es decir, no lloremos más, ya es bastante, ya es suficiente, bastante es suficiente. La canción fue también número uno mundial, fue millonario en las ventas de una, millonario en las ventas de otras, y me dan paso a escuchar a otro grupo que, como Dire Straits, se sale de todos los cánones, marca un nuevo camino y me permite cerrar este año 1979. Es un grupo británico que tiene que irse a Estados Unidos para triunfar definitivamente. Lanza 3 magníficos discos en Europa que solamente gustan a los críticos y lanza un 4º disco que gusta a todo el mundo, lo que hace que los críticos empiecen a despreciarles como comerciales. El grupo es Supertramp. La canción que les lanza definitivamente al número 1 es la canción Lógica, de Logical Song, que tiene la particularidad, cuando la oigan, fíjense, que todos los versos acaban en palabra esdrújula, lo que hace que sea más cantarín, porque después de la nota fuerte no hay una, sino 2. Logical, así todo el repertorio. Pues con Supertramp cerramos este año 1979, sin dejar de citarles, sean fieles, no se pierdan ningún año, porque se pueden perder ya lo que es la historia de esta música correlativa. Esto se llama el Almanaque Internacional de la Pardopedia, porque ya hicimos los 60 capítulos del Almanaque Nacional. Esto suena todos los días a esta misma hora en este mismo Déjate TV, y aquí les espero con todo el equipo que hacemos este programa para hablar ya del año 1980.